Buenos días, me han dado la difícil tarea de abrir el acto. Solamente calculé que cuando Edwin empezó a dar clase yo tenía 16 años. Y eso puede dar una idea de cómo el tiempo transcurre en tiempo humano. Claro, lo mío sería un poco decadente porque, bueno, no soy un buen representante de lo que podría terminar ocurriendo 50 años después. También recuerdo que es grato para mí la representación de Dorian Gray en Edwin, porque lo veo igualito desde hace 50 años, cana más, cana menos, pero debe ser, bueno, pero es que hay un afecto y te has convertido en una especie de padre para todos nosotros, nos has visto crecer y para mí me honra como ahora la figura que tengo, representar a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y a la escuela con todos los amigos que hoy nos rodean. No me voy a extender mucho, improvisé, les ruego me excusen si no lo hice bien. Un gusto tenerlos aquí. Ante todo, una cordial y cálida bienvenida a su casa colectánea, que siempre los recibe con el mayor entusiasmo. Hoy continuamos con esos diálogos como una manera de divulgar los valores arquitectónicos de nuestro país. En nuestros diálogos en Colectánea, hoy tenemos el inmenso placer de celebrar los 50 años de trayectoria académica del arquitecto Edwin Otero. 50 años formando arquitectos y este fructífero camino de Edwin Otero lo comenzó a recorrer justo un día como hoy. Me llena de alegría que sea en Colectánea que celebremos esta fecha y que estemos aquí compartiendo con familiares, profesores de la unidad docente 9 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, arquitectos, estudiantes y amigos. Así como celebramos los 50 años de vida académica de Edwin Otero, también quiero decirles que en esa casa colectánea llevamos 25 años apoyando la labor de los arquitectos. Mi deseo es que regresen cada día con sus ideas, con sus proyectos, para plasmar en ellos lo mejor de los productos que ofrecemos y escogemos con pasión y el profesionalismo de todo nuestro equipo. Por supuesto, con la hospitalidad y una atención especial para cada uno de nuestros visitantes. Sean todos bienvenidos y gracias a Edwin y a los panelistas de hoy por celebrar tus 50 años de vida académica aquí en tu casa. Gracias a todos. Esta mañana me levanté y tomé unas notitas. Lo que voy a hacer es ir revisando las notas, porque me obligué a, revisar un poco mi relación con Edwin y a entender un poco también cómo esa relación ha evolucionado en el tiempo. Efectivamente, cuando Edwin comenzó a dar clase, yo tenía 7 años. No, mentira. Tú empezaste en el 72, 5 años. 75. Ah, tú empezaste en el 75. Ah, no, entonces tenía 8. Pero no importa, estaba muy chiquito. Lo tenés clarito. Claro. Edwin. Está bien. Bueno, pero fíjense, yo conocí a Edwin cuando me cambié a la unidad 9, en el año, por ahí, habrá sido en el 86, 87. Edwin nació en el 50. Yo también me aproximé a esto como cronológicamente, porque me parece que es importante entenderlo. 50 años se dice fácil, pero 50 años son 2 generaciones o más. Edwin nació en el 50, por cierto que cumpleaños mi papá. No mi papá académico, sino mi papá biológico. Sí, el mismo día. Mi papá nació en el 40.
O sea, lo cual me hizo pensar, bueno, pero Edwin podría ser mi papá. Bueno, sí, me hubiera tenido que tener los 17 años. Estaba un poquito chiquito para eso, pero efectivamente pertenecemos a generaciones diferentes. Porque lo que separa una generación de la otra es que yo pueda ser hijo de los de la generación anterior. Pero ha sido precoz siempre. Sí, así que no, y yo creo que a los 17 años ya cumplía con todos los requisitos necesarios para tener hijos. Pero fíjense, claro, después yo empecé a estudiar arquitectura en 1985. Recuerdo bien a Edwin, era un carajito, un profesor muy joven de 35 años, imagínense. No sé qué edad tienes tú. Tú ya, o sea, mucho más joven que tú ahorita, claro. Yo tengo 43, no dije nada. No hay problema. Y claro, yo, a ver, mis primeros momentos con Edwin no fueron tan chéveres. Yo recuerdo que nosotros nos cambiamos a la unidad 9 porque nos parecía interesante. Yo no empecé estudiando en la unidad 9. Cuando nos cambiamos tuvimos algunas experiencias no tan chéveres con algunos profesores y estábamos así como un poco descolocados y hicimos como una pequeña revolución ahí estudiantil, ¿tú te acuerdas? Y la manera de resolver el pequeño impasse ahí como académico-docente que tuvimos fue que Edwin salió heroicamente y dijo, no, vale, yo voy a encargarme de estos muchachos que están un poco inconformes. Y entonces, bueno, nos dio clase. Nos dio clase además en la primera edición de un curso que después se convirtió en un curso así antológico, paradigmático, famosísimo, que es el famoso curso de las estructuras. En paralelo, ese mismo año, estamos hablando del año, ¿qué? 89, por ahí habrá sido. Tenías 22 años. Sí, un carajito. Pero además, el día que nos sentamos la primera vez, el primer día de clase, bueno, qué chévere, por fin, Edwin, qué interesante este profesor, imagínense, un carajito. Edwin era, tenías tú, ¿qué? 35, para ver, saca la cuenta ahí, en el 89. Un profesor de 39, 38 años. Sí. Y claro, nosotros nos sentamos allí y él nos dice, bueno, miren, antes de que hablemos de nada docente, yo les voy a decir, miren, yo tengo un velero y estoy armando una tripulación. Así que los que quieran navegar conmigo, anótense en esta lista. Y nos lanzó una lista allí en la que nosotros nos anotamos. Así que yo prácticamente en el mismo momento, bueno, empecé a ver clases con una persona que me interesaba, unos temas que me interesaban y empecé a navegar con Edwin. Y eso fue, la verdad es que uno lo ve a la distancia, pero eso fue un momento importantísimo en mi vida, de verdad, porque que además, no sé si ustedes, los que hayan navegado en un velero, sabrán que, las nociones fundamentales del funcionamiento de un velero están directamente asociadas al tema que trataba ese curso, que era justamente las estructuras vectoriales y los elementos que trabajan atracción y compresión y tal. Total que yo salí de ahí todo contento, feliz, y me quedé navegando en el Olafo un montón de años. Y eventualmente terminé dando clase en la misma unidad a la que me había cambiado como estudiante. Así que es un personaje importante en mi vida. Yo agarré y hice como una pequeña, como en orden cronológico, las etapas que yo veo que Edwin ha vivido. Esto es una cosa como toda clasificación, resulta a veces un poco antipática e imprecisa, pero digamos que yo conocí a Edwin como un profesor muy joven. Recuerdo además perfectamente que tanto él como nosotros estábamos tirando flechas con esa experiencia. Edwin a veces veía una maqueta, porque esas maquetas tienen elementos que funcionan, que trabajan realmente, y él decía, no, mira, ese tirante no está trabajando. No, sí, profe, sí está trabajando. No está trabajando, chico, te lo estoy diciendo. No, profe, sí, dame acá una tijera. Y se caía la maqueta. O sea que efectivamente sí estaba trabajando. Y eso pasaba cada rato. Claro, y después... Claro, de eso hace un montón de años. Esa experiencia yo después terminé en ocasiones dándola junto con él. Y bueno, y ha sido un proceso muy largo de aprendizaje. En esa primera etapa, Edwin era un arquitecto que proyectaba, básicamente hacía anteproyectos y era un gran concursante. Después yo lo vi evolucionar. Después hay una segunda etapa en la que Edwin como que crece profesionalmente y tú empiezas a hacer proyectos mucho más complejos y más interesantes hasta el punto de que terminas eventualmente construyendo las obras por las que todos te conocemos. Y ese proceso acompaña evidentemente, un proceso de crecimiento como docente, que termina en un momento que a mí me parece que es bien interesante, que quizás es el que te toca ahora, en el que te toca profundizar, que tiene que ver un poco con la investigación. Edwin siempre nos pregunta,
así fastidiosamente, socráticamente. A Sócrates lo llamaban el tábano. Sí, ¿qué queremos enseñar? Y la verdad es que, bueno, esa respuesta a veces no es tan fácil. Nosotros nos obligamos a responderle a Edwin cada vez que nos la hace. Y eso, bueno, nos obliga a entender un poco por qué estamos enseñando y qué es lo que queremos también sacar de todo eso. Yo, para terminar los 10 minutos que me han asignado en esta primera etapa, hay dos temas de los que me gustaría hablar, que también esta mañana yo decía, coño, Edwin, ¿cuáles son sus dos características principales? Hay como dos temas que yo los llamé, esta mañana les puse nombre. Uno lo llamo yo el desdén selectivo, que podría llamarse malcriadez, pero no es malcriadez. El desdén selectivo tiene que ver, que además... Desdén selectivo es una palabra más... No, es analítica. Pero el desdén selectivo tiene que ver, por ejemplo, voy a contar una anécdota, que en la clase que dimos ayer, en el Diplomado de Integración en Arquitectura e Ingeniería, nosotros damos una charla, la que dimos ayer, trata sobre el tema de la estructura de soporte y el orden. Ajá. Sí, ahí está Esteban. Y Edwin, a veces, para no fastidiarnos nosotros mismos, también siempre estamos como editando y modificando un poco la presentación. Y resulta que Edwin me había quitado unas imágenes que a mí me parecen muy importantes, que son en la que yo, pues aparte, casi siempre la digo yo, que es la que tiene que ver con los sistemas que componen la arquitectura asociados a los sistemas del cuerpo humano. Sistema óseo, por la estructura y así. Y él me la quitó. Y yo, chamo, ¿pero por qué me la quitaste? No, es que a mí eso no me interesa tanto. Y yo, mentira. No, porque la estructura no es. Eran los otros sistemas, la instalación. Claro, pero para explicar el sistema estructural de soporte es importante explicar que la arquitectura tiene otro sistema. Bueno, lo cierto es que ese desdén selectivo es mentira. Eso no es mentira que a él no le interese. Lo que pasa es que, bueno, cuando le da la gana hace las cosas o no las hace. Que yo creo que eso lo hace, es un poco como todos nos entendemos a nosotros mismos. Y la otra, que me parece que, además ambas, el desdén selectivo y esta otra, que yo la llamo la audacia imaginativa, y ambas están directamente asociadas, creo yo, a la capacidad de proyectar, a la eficiencia como proyectista. Porque la audacia imaginativa, bueno, que no hace falta explicar por qué la imaginación es importante para proyectar, pero Edwin la lleva a unos niveles superiores. O sea, Edwin, por ejemplo, es capaz de imaginar cómo era la relación de Felipe II con Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, pero además hasta el punto de cómo se hablaban y qué es lo que le decía Felipe II y tal. O, peor, no sé, cómo, claro, cuánto respeto le tenía el faraón Imhotep el faraón Zoser a su arquitecto Imhotep, cosa que a mí me parece sorprendente, pero Edwin parece que se mete por ese camino y a veces es capaz hasta de convencerlo a uno de que eso era así. Para cerrar, obviamente no quiero dejar de mencionar a la unidad docente 9. Edwin en este momento tiene un papel muy importante en la unidad. Los fundadores de la unidad, que vi a Carlos que llegó por allí, fueron, bueno, en este orden, Carlos Gómez de Llarena, Pablo Azara y Joel Sanz, que son así como los elders principales. Pablo y Joel no están. Carlos está, pero está intermitentemente, porque bueno, él no da clases con nosotros todos los días. El otro personaje que yo recuerdo así como muy importante en los primeros momentos de la unidad, y en esa época, en los años 80, 90, que la unidad estaba nuevecita, es Harry Frontado, que tampoco está todo el tiempo, porque vive fuera de Caracas. Así que el último elder que nos queda es Edwin, y yo creo que deberíamos aprovecharlo lo más posible. Gracias. Hilando el asunto de la unidad docente 9, que naturalmente Edwin es el que está tomando el testigo para armar la carrera de relevo. Siempre recuerdo las palabras de Joel y bueno, y además que Ricardo es uno de mis grandes amigos y también lo considero, como bien Joel decía, que era cuestión de familia. Cuando yo empecé clases de diseño, arquitectura, José Alejandro tendría sus 30 años igual que Edwin y yo tenía 17.
Bueno, también te voy a poner tu edad. Otra generación. Otra más. 57, Sí, no. Y además como bautizaron a los tripulantes, a todos los chongos. Chongo viene de papachongo porque todos eran unos bellos. Yo los bauticé tarzanoides porque todos con sus pelos largos y tal. Que también forma parte de ese crew, Alessandro, que hoy en día es mi tutor del trabajo de ascenso. Yo tenía afro, no, pero... Bueno, y precisamente quería mencionar eso porque José fue mi tutor de grado, de pregrado, igual que el de Daniela Sanz, el de Ricardo Sanz, el de Alejandro Otero, mi hermano, que también fue docente en la unidad. Y bueno, mi tutor... Uy, ¿los graduó a los 4? No, nos graduamos nosotros, profesor. Pero sí, tuvimos el placer de haberte tenido de tutor, la verdad es. Nos graduaste los 4. Que no fueron alumnos míos. Nunca. No, bueno, no fueron... No podían. No, bueno, Alejandro ni yo podíamos, pero no sé si Ricardo y Daniela fueron alumnos tuyos. Sí, claro. Sí. Bueno, desconozco, profesor. Pero no. Bueno, no, además por nuestro código de ética académica no nos permitiríamos eso. Sin embargo, bueno, nada, rescato este tema de la familiaridad y de la sororidad, la fraternidad, porque al final no solo compartir en el velero, como los tripulantes que se convirtieron en apasionados no solo de la arquitectura, sino de otra pasión de mi padre, se convirtieron en familia. Mi hermana terminó siendo la pajecita del matrimonio tuyo. Yo terminé cargando de recién nacido al primer hijo de Alessandro. Y bueno, nada, cuestión de familia, como bien supo bautizar Joel a la unidad. Yo empecé a ir a la facultad a los 15 años. Yo todavía no tenía ni idea si me apasionaba o no la arquitectura. Apasionado eterno, mi papá. Una cosa que a mí me sorprende muchísimo es que se acuesta pensando en arquitectura, se despierta pensando en arquitectura, se baña pensando en arquitectura, y es una cosa que es, o sea, conversas con él y no lo sacas a menos que lo sacudas y, por favor, puedes prestarme atención. Y es una cosa envidiable, la verdad es. Y por supuesto admirable, para utilizar más bien un adjetivo positivo, porque la envidia es feíta. No, yo admiro muchísimo eso, porque el conseguir la pasión es uno de los grandes logros de la vida, creo yo. Y a mí me apasionaban muchas cosas y al final no sabía qué. Y yo decía, oye, a mi papá le apasiona la arquitectura como la vela. Naturalmente le apasiona otras cosas como la familia y la amistad. Sin embargo, de los temas que siempre vi presentes era la arquitectura, y no arquitectura efímera que sueñas y ya, una cosa tangible, una cosa que no es nada más humanista y artística, no, humanidades y ciencia, que es un matrimonio bastante difícil de llevar, pero creo que es uno de los más bellos. Por lo tanto, yo digo, bueno, que yo empiezo a ir a la facultad a los 15 años y me enamoro, por supuesto, del intercambio cultural, intelectual, por supuesto, de la alegría, de la fiesta, de lo que significaba la arquitectura. Yo soy una persona muy, muy gregaria, fiestera. La gente que me conoce, bueno, lo sabrá reconocer. Y a mí me encantaba esa interacción que había en la facultad. Había muchísimo intercambio cultural, música. Yo también estudié música gracias a mi padre y a mi madre, que buscaron involucrarme con ella desde que conocí tu arpa criolla en casa de los abuelos, que empecé a tocarla y bueno, dijeron, bueno, vamos a montarla que estudié piano. Tocaba arpa criolla, profesor. Arpa criolla. Bueno, fun fact. Ajá. Y mi madre tocaba cuatro también muy, muy bien. Y bueno, a mí me encantaban esos instrumentos de cuerda y bueno, finalmente cuando conseguí el primer teclado, bueno, me entregué al teclado y me vieron alguna aptitud en mí, bueno, aprovecharon y me lanzaron en un conservatorio de estos. Y empecé a establecer la comparación matemática, que estaba conversando con una de las chicas que está empezando la maravillosa aventura de estudiar arquitectura.
que el pensamiento matemático que te da la música se relaciona hermosamente y da hasta miedo con la arquitectura. Y afortunadamente mi padre tuvo el tino de llevarme por ese camino, cosa que él me dice, a mí, yo no escucho la música, a mí eso no me importa. Ponle a Rubén Blades o a Héctor Lavoe o a la Fania. Eso se llama desdén selectivo. El desdén selectivo. El desdén selectivo. Exacto, que no es malcriadismo. Malcriadez. Cónchale, bueno. No me gusta. Está bien, pues. Bueno, y nada, entro en la aventura de la facultad. Me enamoro de la carrera, pero no como veía a mi padre enamorado de la carrera. Y además ver en el brillo de sus ojos la pasión por la docencia. Eso fue lo que más me llamó la atención con relación al ámbito de la facultad, y sobre todo el de la central, porque inclusive dio clases en Aguascalientes, en México, ha sido invitado en la Simón Bolívar. Bueno, lo han invitado recientemente con los fundadores de la Escuela de Arquitectura de UCAB. Entonces, bueno, está como metido en todas estas, en todas las lides y en todos los huequitos en el que la arquitectura y la docencia puedan caber. Y a mí lo que me impresionó fue la docencia y la energía que mi papá recibía de esta juventud y mantenerse actualizado. De hecho, tú me enseñaste a dibujar 2D, 3D y hoy en día tus renders son inclusive mejores que los míos. Cosa que aplaudo y admiro muchísimo, porque mantenerse actualizado es cada vez más difícil con la velocidad. Y bueno, nada, yo dije nada, o sea, déjame enfocarme a la inteligencia artificial, ¿cierto? Me tengo que meter con la inteligencia artificial. Ay, no, yo no quiero. Bueno, nada, finalmente no quiero, yo soy lo peor millennial de la vida. Bueno, finalmente digo que me involucro con la docencia porque yo empecé a participar, o sea, termino mi carrera, me enamoro de la carrera, me encantó, me fue muy bien, pero me gustaba más compartir conocimiento. Y yo digo compartir, no impartir, porque eso fue lo que me enseñaron mis maestros como José Alejandro, como Alessandro, que también fue mi profesor en el pregrado, mi padre, que indirectamente fue mi profesor. Oye, que yo dije, no, o sea, tengo que conseguir una pasión que defina algo que no me importe no ganar o que de verdad que sea una vocación, una entrega. Y cuando empiezo a ser auxiliar docente o preparadora, me quedé 5 años haciendo preparadurías hasta que me dijeron, mira, se liberó un recurso, vamos a contratarte. Bueno, el brillo le volvió es como otro tipo de brillo cuando, oye, mi hijo quiere ser docente, Alejandro, que se ganó el concurso de inmediato a los 23 años. Yo fui un poco más miedosa y fui preparadora 5 años, fui contratada 9 y finalmente hice el concurso y lo gané peleando con él todo el tiempo. Y ya tienes más de 10 años dando clases. Tengo 15. Ya tienes 15 años dando clases. Sí. Bueno. Con tu jurado. Ah, no, pero es que ustedes los bautizamos los 3 chiflados, profesor. Es así, mi jurado maravilloso de concurso de oposición. Bueno, por cierto, que una de las anécdotas que quería recordar y para terminar de armar compartir, porque yo lo estoy hablando desde mis zapatos y claro, siempre relacionándolo con el ejemplo maravilloso que tengo a mi lado. Él es muy sensible, pero es muy duro para comunicar las cosas. Me dijo, estoy orgulloso de ti cuando me entregaron el título, me pasa la borla. Y bueno, por supuesto, le dije, no me digas esto que voy a llorar y voy a salir toda chorreada en la foto. Y después, con la contratación en la cual no pudo estar involucrado porque no pudo votar, y después con el concurso. Eso sí, o sea, hizo tanta mella en mí el brillo de sus ojos con la docencia, que gracias a ti, padre, maravilloso,
logré conseguir por lo menos una de las pasiones que pretendo conseguir en la vida. Muy bien. Entonces, muchas gracias, padre. Feliz cumpleaños por doble partida. Bueno, qué maravilla que José Alejandro ya se encargó de las fechas. Vanessa se encargó de las anécdotas familiares, con lo cual me libera a mí y yo ahora puedo decir lo que quiera. Fíjense, yo les voy a contar, me voy a permitir contar como 3 episodios, 3 anécdotas de vida que me han relacionado con Edwin, y son recuerdos como muy íntimos que creo que para él también son bastante íntimos, pero bueno, me voy a atrever a contárselos. Irremediablemente siempre hay que ir mucho tiempo atrás. Estamos en el año 1991 y yo era estudiante de Edwin, y en ese noviembre de ese año se dio un evento muy importante en Caracas, que fue el Festival Iberoamericano de Rock. Sí, en el 91. 5 fechas de conciertos y cosas increíbles. Seguramente alguno de ustedes se recuerda y habrá estado ahí. Yo era estudiante de Edwin, con lo cual no podía ausentarme mucho de sus clases. Estábamos haciendo igualmente el mismo ejercicio de las estructuras límite. Esa era la segunda vez. Ya esta vez estaba más atinado con cortar tensores y eso. Pero bueno, lo cierto es que en mi presupuesto estudiantil me dio chance de comprar una entrada para los 5 días de los conciertos. Fui el último día. Si se recuerdan, bueno, los conciertos fueron en el extinto Autocine del Cafetal, y el 5.º día fue un día espectacular porque había unas bandas increíbles, pero fue un día en el que llovió muchísimo. Y bueno, estuvimos hasta muy tarde. Ese concierto terminó a las 7 de la mañana, tocando Soda Stereo, amaneciendo. O sea, se imaginarán que fue un episodio súper increíble. Pero bueno, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, mojado como un pollito, de repente veo una figura así que se me aparece entre las sombras, mojada también, y era mi profesor Edwin Otero. Y yo decía, ya va, no comprendo esto. ¿Cómo mi profesor está en el concierto de música que a mí me gusta? Si este es un viejo, ¿qué hace aquí? Resulta que, pues nada, después de eso compartimos otras experiencias de diseño, más música, y en ese momento se me reveló un profesor que yo lo conocía por algunas cosas, pero se me reveló una persona que estaba, de alguna manera, un docente que estaba al día, una persona que estaba, que entendía el momento en que le tocaba vivir, y que de alguna manera esa empatía que lograba con los estudiantes fue la que en principio me enamoró a mí, me sigue enamorando. Y la aplico. Sí, esa es una de las que aplico de las enseñanzas tuyas, lograr empatía con los estudiantes. Yo también trato de escuchar las cosas que ellos oyen ahora, salvo el reggaetón. Bueno, la segunda anécdota es sobre un capítulo de Edwin que no tiene que ver con la docencia, pero tiene que ver con Edwin, que es el haber sido y todavía ser un militante excelso de los concursos de arquitectura. Edwin ha tenido una trayectoria con los concursos de arquitectura, que es otra manera de enseñar finalmente, porque los concursos terminan siendo una suerte de investigación sobre arquitectura, sobre temas. Uno tiene como la cierta facilidad de no tener un cliente directo que te está diciendo ponme esta cerámica o este mueble, sino que en ese caso uno se siente como un poco más de libertad, y Edwin siempre ha sido brillante en ese sentido. Y bueno, aparte de la pasión por la docencia, también le debo a Edwin la pasión por los concursos de arquitectura. Entonces bueno, era yo muy joven ya,
No estaba casado con Angelita, pero teníamos una pequeña oficina y dijimos, bueno, vamos a hacer concursos a la manera de Edwin. Y bueno, la aspiración siempre fue, oye, vamos a ganarle a estos viejitos, ¿no? Porque, cónchale, o sea, tienen el territorio de los concursos acaparado entre él, Pablo Lasala, Joel. Entonces, bueno, apareció un concurso para la sede del Conservatorio de Valencia, del Estado Carabobo. Y bueno, y yo, fiebrúo, me metí. Y cuando voy a ver la lista de concursantes, evidentemente estaban Pablo y Edwin. Y dije, bueno, listo, esto es un reto. Yo voy a tratar de ganarles. Total que bueno, como ustedes conocen, saben, los que son concursantes saben, después de 3 días, 4 días de trasnocho, ahí hay una anécdota muy, muy bonita, que es que había que entregar el concurso en Valencia y yo tenía 3 días sin dormir. Y al final de cuentas, bueno, me monté en el carro, monté a la muchacha que trabajaba en mi casa en ese entonces en el carro y le dije, tienes la misión de acompañarme hasta Valencia y no dejarme dormir en el camino. Sí. Bueno, en total que entregué mi cosa, tal, y a la semana se dio el veredicto y casualmente viajamos todos a Valencia. Con Pablo, con Edwin y tal. Y, bueno, ¿cuál es la sorpresa? No gané. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Edwin Otero. Pablo tuvo una mención y yo tuve una mención. Pero para mí esa mención fue como, ¿sabes? Como estar ahí detrás, así como no te descuides, porque la próxima te gano. Finalmente lo logré. Pero lo que no he logrado es batir el récord de Edwin de veces ganadas y de Falta poco. tantas cosas. Bueno, ya me estoy poniendo viejo yo también. Oye, por cierto, el que es imbatible, y yo creo que ya, porque no hay tantos concursos, ya es el de Pablo. Pablo creo que es... No, pero yo creo que Edwin le ganaba a Pablo también, sí. En todo caso... Es un trabajo que tú hiciste. Sí, es un trabajo que yo hice. En todo caso, les decía, esa pasión por los concursos también se la debo a Edwin y creo que un capítulo importantísimo del futuro libro de Edwin Otero, que hay que hacerlo, no solo es la docencia, sino también ese capítulo por los concursos de arquitectura, porque al final en nuestra pequeña Venecia, el capítulo de obras construidas probablemente deba escribirse también de las obras no construidas, y en esas están una cantidad de concursos de arquitectura y de proyectos que se han hecho que no han terminado de construirse, como por ejemplo la Torre de Banesco, que creo que puede haber sido uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Bueno, y cierro con la tercera anécdota o cuento íntimo, que tiene que ver con ya una relación profesional entre Edwin y yo, ¿no? Ya como digamos en el mismo nivel. Yo había hecho algunas cosas para la alcaldía de Chacao y bueno, me había ganado como cierto respeto allí, y por esas cosas del destino, Edwin estaba diseñando la Plaza de los Palos Grandes, o ya la había diseñado, y había que empezarla a construir. Y por esas cosas que pasan, por un tema administrativo, Edwin no pudo contratar la supervisión de la plaza, y bueno, y la alcaldía me pide a mí que si yo puedo hacer las veces de hacer el papeleo, de firmar las evaluaciones, de cobrar, y yo dije, bueno, sí. En realidad te encargaron la supervisión, pero tú muy elegantemente dijiste, no, la supervisión la tiene que hacer Edwin. No se lo dijiste a ellos. No. Me lo dijiste a mí. Claro, bueno, pero es que era un poquito insólito que yo supervisara la obra de mi maestro. O sea, es como difícil. Lo cierto es que, bueno, nos embraguetamos en esa aventura. Todo marcha estupendamente bien, hasta que por aquellas cosas del destino, la comunidad, las alcaldías, bueno, le piden a Edwin hacer un cambio en el proyecto, la inclusión como de un techo. No, quitar el techo. Ah, era quitar el techo, porque era la propuesta que para ese momento habíamos hecho,
Y yo digo habíamos porque, aunque se dice Edwin Otero no diseña solo. O sea, siempre ha habido un equipo alrededor y acompañando. Y entonces, bueno, nada, el techo que habíamos diseñado era costoso de construir y de mantener. Entonces deciden de un plumazo no hacer ese techo. Ese techo que está allá es un milagro que se debe a la insistencia conmigo de Alessandro, porque yo me fui muy molesto de esa reunión, me paré y salí de la reunión y Alessandro salió detrás de mí. Ahora termino de echar el cuento. Bueno, termino de echar el cuento. Yo salgo detrás de Edwin y le digo, ya va, cálmate, tranquilo. El techo lo vamos a hacer, o lo vas a hacer, lo vas a diseñar tú. Pero hay que manejar esto con mano izquierda. Y bueno, tanta fue la mano izquierda y la posibilidad de que Edwin se serenara, que después diseñó el estupendo techo que está allí y que todos conocen, y uno de los espacios más notables de la ciudad, notable en varios sentidos. Primero porque es una obra importantísima de Edwin, que ha tenido desgraciadamente la desdicha de no construir más de lo que debería haber construido. Pero también es notable porque en esa gestión de la alcaldía se logró construir una plaza de donde no la había. Y fundar una plaza en Venezuela es un acto bastante importante y heroico. Entonces, bueno, estamos ahí como mezclados en esa... Y eso se debe también en parte a la presencia de María Fernanda Gómez. Correcto. Hija de nada más y nada menos de Carlos Gómez, que era la directora de la OLPU, de la Oficina Local de Planeamiento Urbano de Chacao, y ella decide hacer una plaza allí, decide incluso hacer una especie de concurso privado, pero tan privado era que los concursantes no sabíamos que los otros estaban concursando. O sea, era privado y secreto. Entonces, total que bueno, finalmente, sin saber que estaba concursando, ganó la propuesta nuestra, y que es la que se construye, y ella veló, pero con un celo extraordinario, porque eso se construyera. Es una suerte adicional. Bueno, sí, lo cierto es que, y con esto voy cerrando, a través de estas tres anécdotas, un poco contarles que Edwin Otero ha sido una persona a la cual he conocido desde hace como 40 años, o sea que tengo más tiempo de su carrera docente en mi haber. Además ahora somos colegas, damos clases juntos, hemos sido coordinador de la unidad docente juntos. Yo soy parte, lo debo decir, parte de una generación de exalumnos de Edwin Otero que, bueno, hubo una generación como muy potente que se llamó la de los Power Rangers, ¿no? Que eran José Alejandro, Hugo Danjoa, Juan Lucinger y algunos más. Y se llamaban los Power Rangers porque todos se vestían como igual y hacían las mismas cosas, ¿no? El techito, la escalera, tal. Todos hacían como los códigos edwinianos, ¿no? Pero eso es culpa que nos llamaran así, es culpa de Rafael Urbina, que está por ahí. O sea, Rafael Urbina también hizo ese concurso y él quedó, eran 4 cargos nada más. Exacto. Y quedó Rafael Urbina entre los 4 escogidos. Y como los otros 3... habían sido vamos a llamarlo acólitos, no sé cómo puede llamarse, discípulos, alumnos, etcétera, que además se entrenaron para ese concurso en mi oficina, bueno, y ganaron los 3. Y entonces, y el cuarto quedó, era Rafael. Entonces, bueno, él dijo, bueno, son los Power Rangers. Yo en ese concurso quedé 6º, con lo cual queda demostrado que yo era Power Ranger, pero no era tanto. Y de hecho Edwin siempre me lo ha dicho, que yo soy como la ovejita negra, o sea que soy su hijo, pero que soy como el desequilibrado, o sea, el disidente, así como sí, no, desequilibrado me parece un poquito... Disidente me parece mejor. Bueno, lo cierto es que sin ánimos de ponernos llorones, me parece que hay que reconocer que, al menos para mí, entiendo que para Vanessa, siendo su hija, y para
José Alejandro siendo su hijo putativo. Edwin ha sido una figura fundamental para nosotros, un maestro, la verdad, en todo sentido, y que nos sentimos muy orgullosos de haber sido sus alumnos, de ser su amigo, creo, y de ser colega y compartir. Claro. No, yo te digo. Colega. Ahorita te explico cómo eres tú más. Colega y compartir la pasión por la arquitectura, la pasión por la excelencia, la pasión por la vela. Yo también fui tripulante. Claro. Y sobre todo la pasión por la docencia que ha construido unas generaciones increíbles de nuevos arquitectos y nuevos profesores de arquitectura. Así que nada, un aplauso para él. Bueno, yo estoy impresionado, verdaderamente impresionado por este evento de hoy, y agradecido con Denise, con la señora Denise, que de verdad ha tenido conmigo una especial atención. No la creo, no creo merecerla, pero bueno. Pero sobre todo estoy muy, muy impresionado por la concurrencia, la cantidad de personas que están aquí, que claro, ahora después que hablaron mis discípulos y mi hija, me doy cuenta de que el 90% de las personas que están aquí fueron alumnos míos en algún momento. Quizás me equivoco, a lo mejor es el 80%. Los otros fueron compañeros de trabajo y los otros son colegas. Y obviamente la familia. Veo acá a una persona a la que le tengo y le tendré siempre muchísimo cariño, la profesora, hoy profesora Beatriz Hernández Santana. Beatriz Hernández fue alumna mía el año en que nació Vanessa Otero, en el 81, y era parte de un grupo extraordinario de alumnos que los colegas de ese momento llamaron la escuelita, porque andaban todos juntos todo el tiempo. Todos cursaron conmigo como 3 veces o 4. Todos hicieron la tesis conmigo al final. Y entonces eso, bueno, el apodo de la escuelita, ellos quedaron completamente contaminados. Eran los primeros Power Rangers, pero eso no existía en ese momento, o si existía. Pero bueno, no eres la única que veo. Por allá también, por ahí vi a Alfredo Sanabria, a Oscar Rodríguez, que fueron Oscar Rodríguez contemporáneo con José Alejandro, y Alfredo Sanabria fue mi primer tesista, el profesor, hoy profesor Alfredo Sanabria, mi primer tesista, y el jurado en ese momento fue Francisco Pimentel. Yo estaba aterrorizado, verdaderamente aterrorizado. Imagínense, Alfredo Sanabria graduándose de 23, 24 años tendría, y yo 25, porque somos prácticamente contemporáneos. Soy un poquito mayor, con nada más y nada menos que Francisco Pimentel, que ya era una persona importantísima, que era el jurado. Bueno, la cosa salió muy bien, Alfredo Sanabria también salió muy bien, su trabajo era precioso. Después se convirtió en tu socio. Después se convirtió en tutor de quién, tu socio. No. Claro, junto con No, después fue mi socio, primero mi socio, después nos asociamos con Danyua y con Juan Lucine. Trabajamos muchísimo juntos, muchísimo, hicimos muchísimos concursos. Yo lamento que cuando mencionan esos trabajos y esas obras, me mencionan a mí nada más. Cuando hablan de Coinaza, me mencionan a mí nada más. Coinaza fue con Agustín Torras y Noel Kusic. Y son trabajos que nunca se hacen solos. O sea, nunca la obra arquitectónica se puede hacer solo. Está acompañada no solamente por los que lo hacemos como arquitectos, sino por todos los demás que nos acompañan. Es una especie de orquesta en la que el arquitecto es el director. Y por cierto, es importante, solamente un inciso, que es que buena parte de tu obra más temprana tampoco dicen que es tuya, es de Borges y Pimentel, ¿no? Bueno, es correcto, pero es que es de Borges y Pimentel, no hay duda. O sea, yo trabajaba para ellos. Esa era una oficina extraordinaria, porque era una oficina que tenía tanto trabajo,
que a los arquitectos que trabajamos ahí, que eran Pablo La Sala, Jacobo Koisman, que olvidamos nombrarlo como fundador de la unidad, que también él fue fundador de la unidad, Jacobo Koisman, Pablo La Sala, Alberto Espinal, Joao Fernández, o sea, había una cantidad de arquitectos, incluyéndome a mí, que trabajábamos allí y nos, simplemente Borges y Pimentel establecían directivas. Pimentel con una habilidad extraordinaria para relacionar la oficina con el cliente y Borges para dar directivas de diseño a todos. Pero obviamente eran personas que no se podían ocupar de todos los proyectos, entonces algunos de esos proyectos tienen como la firma personal de cada uno de nosotros que fuimos encargados de desarrollarlos. Entonces sí fueron míos, pero tampoco también de ellos, y ellos lo reconocen continuamente. Cada vez que, bueno, pues Borges murió, pero Pimentel, cada vez que lo entrevistan y le preguntan por alguno de esos edificios, él reconoce los méritos y la participación de todos los demás. Yo de verdad no sé qué puedo agregar. Aquí todos nuestros profesores dijeron casi todo. Yo escribí una cosa hace algún tiempo, pero como la verdad es que la dinámica de esta charla va por otro lado, yo no sé si es odioso o no leerla, no sé si me lo permiten, es corto. El público te aclama, profesor. Bueno, la cosa se llama un enfoque docente. Digo yo, a menudo cuando un colega profesor me muestra lo que quiere hacer para su próxima experiencia de diseño, materia estructural de la docencia en nuestra Escuela de Arquitectura de la UCB, le pregunto, ¿qué es lo que quieres enseñar? ¿Qué quieres enseñar? A veces le agrego otra palabrita, pero es un poco obscena. La pregunta conlleva a una reflexión sobre los posibles contenidos de una disciplina y de las técnicas docentes para la transmisión de sus conocimientos. Es bien sabido que tradicionalmente se enseña a diseñar simulando situaciones profesionales, en su mayoría con encargos hipotéticos de trabajo. Esto en sí mismo no es para nada equivocado, y me remite a palabras que escuché del insigne profesor Luis Jiménez Damas, profesor fundador de la unidad docente 1. Luis Jiménez Damas, sobre el tema, que entre palabras más, palabras menos, decía, así como a bailar se enseña bailando, a diseñar se enseña diseñando. Eso es una gran verdad. Pero a mi entender no basta con replicar un encargo profesional sin una intención docente clara y precisa. Las llamadas experiencias docentes, tal como su nombre lo indica, son oportunidades de investigación que tienen tanto el profesor como el alumno sobre temas específicos inherentes a la disciplina, tales como materialidad, iluminación, carácter, programa, prefabricación, sistematización, orden, soporte estructural, sostenibilidad, clima, normativas, equipamiento, paisaje, taxonomía espacial, etc. La lista puede ser infinita. Como toda investigación, en la experiencia docente, el profesor debe partir de una hipótesis no necesariamente revelada, cuya comprobación o negación dependerá del resultado de diseño final del periodo docente. Para los que no están familiarizados, cada semestre los profesores guiamos una cosa que se llama experiencia docente. Y se llama experiencia porque es realmente experimental, la Escuela de Arquitectura lo es también, y se llama experiencia también porque es una especie de investigación, no publicada obviamente, pero es una investigación también. El diseño de la experiencia debe estar claramente relacionado con la capacidad de respuesta del estudiante, derivada esencialmente del nivel en que éste está dentro de la carrera. Tal como en cualquier disciplina creativa, para componer es imprescindible conocer las reglas y leyes de la composición que la rigen, incluso para poder desobedecerlas experimentalmente. Igual pasa en la música. En cada semestre, y dependiendo del nivel en la carrera, se deben impartir conocimientos que conlleven a la culminación de este objetivo. Personalmente, y de acuerdo a técnicas de investigación conocidas,
Para poder explorar debida y profundamente un determinado tema de interés, procedo a aislar variables y concentrar el trabajo en el tema que más interesa a los objetivos de la experiencia de diseño. El profesor Pablo Lasala solía decir, la estructura es responsable de la forma del espacio. El orden, ahora eso lo decía Pablo, de ahí en adelante sigo yo. El orden, la sistematización y el soporte son temas que me han interesado explorar desde el comienzo de mi carrera como docente, como claramente lo han dicho mis colegas aquí y amigos, ¿no? Comienzo de mi carrera como docente. Y para lograr resultados legibles, diseño cursos en los que otros contenidos no menos importantes de arquitectura no tienen peso o no aparecen. Mientras que otros, como la gravedad, la clasificación de esfuerzo en tracción y compresión, el diseño de nodos, anclajes, barras y tirantes tienen especial relevancia. Obviamente no es el único tema que me interesa. Otros como relaciones contextuales, topografía, estructura urbana, modulación, han sido y seguirán siendo objeto de exploraciones particulares en otros momentos. Creo, con posibilidad de estar errado, que he encontrado un camino docente que pretendo transmitir a mis más cercanos colegas y que resumido en este breve texto quizás pueda convertirse en un punto de referencia para ahondar en la práctica de la docencia de diseño arquitectónico. Creo que ya sé qué es lo que quiero enseñar. Mira, una última. Miren, bueno, ya quiero decir una cosa y creo que después podríamos abrirla a las preguntas, pero es que me acordé y lo tenía anotado por aquí. Yo preparé una charla para una clase que doy en el diplomado de Víctor Sánchez, que se llama La persistencia de las ideas. Y yo, la última vez, por cierto, la di para el curso de María Fernanda Agua de Historia en la Católica. Y bueno, he hablado con María Fernanda mucho de esto y la verdad es que es chévere esa charla por muchas razones, porque me puso a pensar, pero una de las cosas que digo allí, o trato de explicar gráficamente, es cómo cuando Wright, que es como el abuelito, es como el Edwin Otero de la arquitectura moderna, viaja a Europa, él deja en Gropius, en Mies, en los arquitectos europeos, siembra como una semilla allí, que Wright nunca reconoce además, y después, a diferencia de ti, que pareciera que está bastante claro de cómo es la cosa, y él regresa a los Estados Unidos, bueno, y desarrolla su carrera profesional, y después uno ve en las obras ya más maduras, más complejas, o mejor dicho, más tardías de Wright, cómo la semilla que él sembró en Europa termina regresando, y en la Casa de la Cascada o en las obras ya más maduras de Wright uno ve clarito, pues es imposible que no haya ocurrido, que el Wright vio cómo sus ideas primarias o primitivas evolucionaron en Europa y después él recoge de allí la cosa. Yo creo que eso es un tema bien bonito que a nosotros en la Unidad 9, nos incluyo a todos, nos pasa. Ayer estábamos Edwin y yo dando una charla el miércoles, en la que él, para el diplomado de Esteban, en la que él muestra un conjunto de casas que él hizo, que construyó para su familia, y yo muestro unas que construí para la mía. Y resulta que yo las construí las mías mucho antes. Entonces, claro, pero Edwin explica primero la suya. Entonces, claro, yo siempre me quedo así como medio picado, ¿no? Claro, entonces yo le digo claro, nos parecen muchísimo. O sea, en verdad que tienen unas coincidencias sorprendentes. Y claro, yo siempre trato de meter la cabra ahí en la conversación y decirles un momentito, déjenme aclararles que las mías, a pesar de que yo las estoy explicando después, yo las construí primero. O sea, se llevan como 8 años, las mías son primero. Entonces Edwin, que es muy picado, por supuesto. Entonces, él trata siempre como de argumentar la cosa, pero la verdad es que el mejor argumento me lo dio el otro día, ahí en vivo con los estudiantes y todo. Él dijo, bueno, pero Edwin, pareciera que el copión eres tú. Y me dijo, sí, ¿y quién fue el que te enseñó a ti a diseñar? Es así. Bueno, la verdad es que la cosa se vuelve recíproca, o sea, uno aprende todos los días de los demás. Yo, por ejemplo, cada vez que veo una de las experiencias de diseño de
de Alessandro Famiglietti, sobre todo las entregas, cómo concluye la experiencia. Yo digo, oye, algún día yo podré armar una investigación tan estructurada como esto. A veces lo critico, le digo, oye, profesor, pero ¿por qué usted llena todo este salón de tanta lámina cuando la que hay que ver es esta donde está el proyecto? Toda aquella cosa previa, toda aquella cosa que pasó antes, es casi que intimidades del alumno, eso le digo yo, esas son cosas que no tiene uno porque anda revelando. Eso es como que cuando uno entrega un proyecto, le cuente al cliente de cómo hizo la primera raya y el primer boceto. Eso son intimidades. Pero me doy cuenta que en la academia la cosa es totalmente diferente. Y en la academia ese proceso tiene muchísimo valor, muchísimo peso. Y registrarlo y exponerlo como lo hace Alessandro, que prácticamente es el que lo hace mejor de todos nosotros, me ha enseñado y ojalá algún día pueda imitarte. Bueno, queda abierto el derecho a sus preguntas, inquietudes, comentarios, anécdotas. Una ronda. Adelante. Bueno, después de la deferencia de Edwin, a mí lo mínimo que puedo hacer es pararme y darle las gracias. Primero, a Coletánea, la señora Denise Nidowi, que está aquí presente, siempre abrigando todos estos temas de arquitectura, y para nosotros ha sido bien importante todos estos conversatorios que se vienen llevando a cabo. Yo lo que voy a aclarar rápidamente es que ciertamente éramos la pandillita, no éramos los Power Rangers. Aquí hay uno presente que es Vicente Cuomo. Estamos desperdigados por el mundo, pero hay uno aquí presente, y lo que Edwin no sabe, y voy a contar una intimidad, no como la de Famiglietti, es que yo estoy en la academia gracias a Edwin, porque yo me enamoré de cómo Edwin diseñaba. Él es un hombre muy, yo lo voy a usar en mis términos, muy refinado en los espacios, en los equilibrios que va logrando en la materialidad propiamente y con entre los elementos y todo lo que tiene que ver con las condiciones ambientales y la circularidad que se da en sus obras. Lo que él no supo nunca, yo lo voy a confesar, es que después de haber cursado varios semestres con Edwin y entro a trabajar en la calle, uno se empieza a estrellar porque, bueno, hay que sobrevivir. Y yo tenía siempre la necesidad de seguir mejorando y por eso vuelvo a la academia. Y la forma que encontré no es la de todos, pero mi experiencia fue entrar en un posgrado, y para el único posgrado, porque yo buscaba uno de diseño, pero el que encontré abierto para lo más cercano a lo que hacíamos en diseño era el de tecnología de la construcción, que poco a poco me absorbió y ya después de ahí hice carrera académica. Pero lo importante es que esa forma de abrigar, porque estábamos, justamente él era primerizo padre y abrigó a la escuelita, entonces eso que nos sembró a nosotros como abrigador, nos hizo después nosotros tratar de seguir haciendo eso, cada uno en su vida como profesional, y en mi caso fue la que regresó a la academia. Pero hoy por hoy la pregunta, Edwin, que yo te haría es, hablando de inteligencia artificial, y yo considerando tan importante ese papel abrigador por el cual la pandillita, los Power Rangers y todos los que siguen después, los postmodernos, quieren volver a la academia y siguen con la tendencia de ver ese equilibrio que tú estás enseñando, ¿cómo lo haríamos con la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial se adapta a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces yo sí considero que es importante esa reflexión, porque no le podemos dejar así al margen. Bueno, ya nadie aquí es abuelito, ¿ok? Bueno, falta poco. Aquí hay mucho pensamiento novedoso y yo creo que nosotros tenemos pues el deber, ya que estamos en la academia, de tratar de empezar a incursionar con eso. En mi papel hoy, desde el IDEC, porque desde ahí es que entré en la academia, yo sí sigo buscando la forma de comunicarme con diseño. De hecho, lo hice ahorita que dirijo una revista, lo primero que hice fue irme a la 9 para tratar de hacer un número con Joel San, que está todavía en el tapete. Está buenísimo. Sí, aquí está uno de los autores. Pero lo que quiero decir con eso es que ese papel abrigador, otros que no hemos tenido la suerte de estar en la calle diseñando por otras circunstancias, sí queremos seguir un camino que a lo mejor es colateral o es distinto, pero
la tendencia es ser abrigador en la arquitectura, como nos lo enseñó Edwin Otero. Eso es todo. Gracias. La verdad es que yo todavía no sé cómo contestar esta pregunta porque, como lo mencioné en algún momento al principio, estoy como inaugurándome en el interés sobre la inteligencia artificial. Casualmente, antier, estuve con otro exalumno y además colega profesor, Yamandú Meléndez, excelente profesor, de los jóvenes que acaba de entrar, acaba de ganar su concurso de oposición. Y cada uno de nosotros está en este momento, en esta semana, elaborando la presentación de nuestras ofertas docentes porque las clases empiezan el lunes. Y el lunes nosotros hacemos una cosa que se llama, los alumnos llaman el Miss Venezuela, que es que cada profesor expone con imágenes en diapositivas el contenido de la experiencia que va a hacer con sus alumnos para cautivar alumnos, o sea, para que los alumnos decidan inscribirse con él en esa experiencia. Y entonces Yamandú me muestra su presentación. Mira, Edwin, esta es la presentación, voy a hacer los 3 cochinitos. Por cierto que es una experiencia temática bien interesante que inventó José Alejandro Santana y... No, la inventó Joel Sanz. La hizo después Ricardo siendo alumno tuyo. Y después yo siendo y después tú siendo... Bueno, total que es una experiencia ya de la unidad 9 y él le dijo que él la iba a hacer, Yamandú. Y entonces me muestra las imágenes, unas imágenes extraordinarias, bellísimas. Son 4 diapositivas nada más. Y aparecen los cochinitos allí, vestidos al estilo Matrix, con lentes oscuros, y uno con uno con un serrucho, otro con un martillo, y otro, mentira, uno con una piedra, uno con un ladrillo, uno con una piedra, y otro con una ramita de paja en la mano. Y yo le digo, oye, esas imágenes tan bellas, ¿cómo le hiciste? No, eso es muy fácil, eso se lo pregunté a la inteligencia artificial y ella me fue diciendo. Pero lo difícil es hacer la pregunta correcta, me dice. Y entonces me hace un ejemplo. Me dice, le pregunta al programa, eso es un programa, le pregunta, ponme un cochinito con herramientas, y salen unos cochinitos perfectos con las herramientas, un poco más oscuros, entonces el ambiente más oscuro. Pero cuando le preguntó que parezcan de la Matrix, la inteligencia artificial se tardó y al final dijo, no puedo contestar esa pregunta. Lo que quiere decir que todavía, por lo menos en este momento, no nos gana. Entonces, tenemos que montarnos en el aparato. Porque si no nos montamos en el aparato y decimos, no, eso es un asco, eso hay que rechazarlo, como muchos rechazaron a la computadora como auxiliar de diseño, nos quedamos, perdemos el autobús, nos quedamos fuera de juego. Entonces hay que tener interés en todas esas cosas nuevas que aparecen, porque siempre son herramientas, a menos de que nosotros dejemos que las herramientas nos superen. Pero gracias por esa bella pregunta. Posiblemente algo que ustedes desconocen de Edwin, y es su faceta y su experiencia como investigador y sus experiencias internacionales que han sido buenísimas. Edwin trabajó bastante tiempo, trabajamos juntos en el Centro de Estudios del Espacio Arquitectónico. Ahí investigábamos una serie de cosas que después, como formábamos parte de una agrupación de todas las instituciones que tenían centros de experiencias de modelos de escala real en el mundo, nos reuníamos y una vez al año había una conferencia donde se exponían cosas. Con Edwin fuimos varias veces a Europa. Estuvimos en Viena, estuvimos en Holanda. Inclusive las experiencias era que Edwin, su ponencia que llevaba, la hablaba en inglés. Sí. Y aquello era algo espectacular. Pero después, inclusive, nosotros tuvimos otra experiencia que fue en Aguascalientes.
la Universidad de Aguascalientes nos encargó que les armáramos 2 maestrías. Bueno, Edwin y yo estuvimos yendo a México, a Aguascalientes, casi 2-3 años. Inclusive Pablo y Joel también estuvieron allá haciendo la parte de la misma experiencia. Y yo creo que esa faceta, creo que no la conocen mucho. Y de verdad, fue muy productiva, porque sobre todo en la parte que se relacionaba hacia alumnos de primeros semestres, esa cosa del modelo a escala real era bien eficiente. Yo la verdad que, aparte de muy amigo de Edwin de hace muchos años, y conozco y hemos visto mucho todo el proceso, creo que esta parte del proceso no la conocen mucho. Gracias. Esto que acaba de decir Isaac Abadí es de verdad importante recordarlo. El laboratorio de experimentación espacial, llegaron a llamarlo la NASA, es una cosa que es un espacio que existe aún en la facultad, donde hay un simulador de espacios de escala 1:1 con unas especies de legos que se usan como ladrillos de plástico para simular espacios en verdadero tamaño a escala 1:1. Es un instrumento utilísimo para los alumnos, un instrumento que creo que empezó a perder vigencia aparente al aparecer la computadora, pero los que manejamos la computadora y los renders nos damos cuenta perfectamente que no hay render que pueda suplantar a una maqueta, y no hay maqueta que pueda suplantar a los espacios en escala 1:1 si uno los puede simular antes de construirlos de alguna manera. Eso fue una experiencia interesantísima. Yo recuerdo que, estando nuevo en el laboratorio, no entendía mucho el sentido de algunas investigaciones. Se hacían unas encuestas para averiguar qué pasaba si este techo, en vez de estar ahí, estaba medio metro más abajo. Y yo le decía a Isaac, pero obviamente el espacio va a ser opresivo y va a ser mucho más fastidioso y más incómodo estar. ¿Para qué vamos a estar investigando eso? Entonces, él me convenció, a la larga terminé convencido de que la investigación necesita pruebas, comprobar lo que uno siente, lo que uno puede anticipar como efecto. También me enseñó que hay 2 habilidades fundamentales en un arquitecto, que es la anticipación de efectos, y ¿cuál es la otra? Sí. Se me olvidó el nombre. Bueno, una es anticipación de efectos y la otra es, imaginarse el espacio antes de diseñarlo. Hacer algo así imaginativo. Sí. Esas son 2 habilidades que si uno... eso se llama, habilidad espacial, o sea, entender el espacio. Eso son habilidades prácticamente innatas. El que no las tiene que aprender, pero cuesta mucho. Y el que las tiene, hemos escogido de los dioses porque puede ser arquitecto. Ante todo, gracias a Colectania y a la señora Denise por estos encuentros que siempre me pierdo, pero hoy no podía dejar de venir. Porque, soy egresado de la Simón Bolívar y yo creo que muchos aprendimos de Edwin Otero a través de su obra, sobre todo los que estudiamos en eras pre-internet, en donde el flujo de información era realmente escaso, las publicaciones de arquitectura tampoco eran recurrentes y eran algunos profesores como Enrique Larrañaga que nos obligaban a conocer esa nueva generación de arquitectos como Edwin Otero, Joel Sanz, que hicieron muchísimo, aunque no hayan construido tanto como dice Alessandro, construyeron una línea de pensamiento que marcó y determinó la arquitectura que se hace en Venezuela en los años siguientes. En ese sentido, me encantó una frase que pone Edwin, que es esa, que habla de la arquitectura como la manipulación de la materia para transformar el espacio y satisfacer las necesidades del hombre. Lo que pasa es que yo creo que esa frase se queda incompleta, porque uno se pregunta, ¿cuáles son las necesidades del hombre para Edwin Otero? Y yo creo que ahí hay un punto que es clave y que se reconoce en toda su obra, que es la obsesión por la belleza. Pero la belleza no en el sentido cosmético del término, como banalmente lo hemos institucionalizado en Venezuela, sino la belleza como la interpreta Santo Tomás de Aquino, que es la belleza asociada a la verdad de las cosas y a la esencia de los elementos, en donde uno ve la escalera Coinaza
donde la estructura se refina al máximo, o el edificio de la Gobernación de Miranda, en donde la relación entre el tiempo, la preexistencia es simplemente increíble. Y por último, la Plaza de los Palos Grandes, que, como dice Federico Vegas, y coincido con él, es seguramente el proyecto más importante de esta ciudad en los últimos 25 años, por esa capacidad de construir sobre el vacío, ¿no? Donde incluso uno pensaría que el techo, como bien señala, fue objeto de una discusión que lo hacía parecer inútil, y termina siendo seguramente el elemento que coloniza el lugar y que marca, más allá de su utilidad funcional como tal. Y yo creo que ahí es que radica la belleza de la obra de Edwin, pero me gustaría escuchar un poquito de ti sobre ese tema. Mira, esto de la belleza, tú sabes que siempre ha sido una incógnita porque yo considero, como todo arquitecto moderno, yo me considero un arquitecto moderno que el objeto, digamos, el objetivo final de la arquitectura no es necesariamente hacer belleza. O sea, yo tengo un planteamiento en relación con el arte. Cuando me dicen, es que tú eres artista, yo digo, no, yo no soy artista, yo soy arquitecto. Yo establezco una clara diferencia, no despectiva, sino que como que pretende aclarar qué es lo que yo pienso que es un artista y qué es un arquitecto. O sea, los artistas tienen muchísima más libertad que los arquitectos. Los artistas tienen la maravillosa posibilidad de generar incomodidades. O sea, para que la cultura evolucione, para que la civilización crezca, generan mucha incomodidad. La obra de Picasso al principio producía unos desconciertos en la gente, y sin esa obra el arte no hubiese evolucionado y la arquitectura tampoco. Pero resulta que el arquitecto tiene que hacer una cosa: en vez de crear problemas y crear incomodidades, tiene que resolver problemas. Y ahí hay una gran diferencia. Tiene un gran compromiso con la gravedad, porque las intervenciones que nosotros hacemos son de gran escala y tenemos que saber de estructura por eso, pero también tienen que saber resolver problemas y crear comodidades, no incomodidades. Eso que yo digo, no sé, me remite también a lo que tú hablas de la belleza. Para mí la belleza sale sola, no la persigo per se. La belleza lo descubrí más recientemente en una experiencia de diseño que hice junto con Yamandú Meléndez, en la que la belleza no se buscaba para nada. Había que hacer una estructura que se aguantara, que fuese estable, que los nodos fuesen eficientes, que las barras estuviesen sistematizadas, que todos los elementos fuesen parte de una totalidad. Y cuando esos elementos respondían claramente a la pregunta y se armaban con coherencia, aparecía la belleza. La belleza, para mí, aparece cuando el problema está bien respondido. La pregunta que hizo el problema está bien respondida. Y ahí aparece sola. Padre, yo con relación a eso, cuando hice el ejercicio del principio vitruviano, yo lo convertí como en una ecuación. Firmitas más utilitas es igual a venustas. Soporte más función igual a belleza. Fíjate qué bonito. Bueno, antes de hacer la pregunta, me voy a permitir un comentario personal. Claro. Siempre me he sentido muy cerca de ti, pero desde el borde. Porque yo me caí del velero. Me tuvieron que regresar a recogerme. Entonces eso creo que es un poco... yo creo que eso un poco retrata la interacción. La pregunta que te quiero hacer parte de una verdad que asumo como axiomática, que es que para ser un docente no puedes olvidar que fuiste un estudiante. Y aquí se ha hablado mucho de tus años como docente, de tu condición de docente. Yo te quiero hacer una pregunta íntima, como tú dices que son las presentaciones de Alessandro, y es, en tus años formativos como estudiante de arquitectura, si nos puedes compartir un anhelo, una frustración y un momento feliz de esos años. Como estudiante, dices tú. Como estudiante. ¿Te acuerdas? Voy a hacer un esfuerzo. ¿Cuál es el anhelo que esperabas? Sí. No, a ver, más que un anhelo, era una incertidumbre lo que sentía cada vez que empezaba un semestre. Yo creo que todos los estudiantes les pasa lo mismo. O sea, a mí me iba bien, generalmente en todos los semestres me iba bien y terminaba teniendo un buen proyecto, buena calificación, etc.
Pero al principio del semestre yo no sabía por qué yo no sabía por qué me iba bien. Y pensaba que en cada semestre el problema que iba a poner el profesor, la pregunta que iba a poner el profesor, yo no iba a saber responderla. Eso era una angustia terrible. Una frustración. Bueno, sí, tuve una frustración una vez. O sea, hablando de investigación. Es verdad que soy investigador. No lo sabía. Hubo un semestre que coordinó, que armó Beltrán Alfaro, mi profesor preferido, y Beltrán Alfaro fue mi profesor de primer semestre junto con Osvaldo Lares. Y Beltrán Alfaro y Osvaldo Lares les tengo muchísimo cariño, pero Beltrán Alfaro diseñó una experiencia de investigación en la que él tenía como la convicción de que los apartamentos que se estaban diseñando en Venezuela no satisfacían las necesidades de las personas que los habitaban. Entonces había que hacer una investigación. Y mi esposo y yo, que éramos estudiantes del mismo semestre, y junto con otros alumnos allí, con compañeros, bueno, visitamos todas las casas, todos los apartamentos, el apartamento tipo de cada edificio del cafetal de la avenida de San Luis, de la urbanización San Luis. Los vimos todos. Los dibujamos todos. Y les preguntamos a los habitantes con qué frecuencia usaban el comedor, qué actividades hacían en el dormitorio, aparte de las obvias, que si el salón se usaba, porque los tenían casi todos como impecables allí. Y resulta que, bueno, llegamos a una serie de conclusiones extraordinarias, en las que había que diseñar unos apartamentos que no tuvieran estar, que las habitaciones fuesen muchísimo más grandes y más chéveres que lo que son, que el baño es el lugar secreto de la intimidad, es el lugar donde, aunque uno pertenezca a una familia, quiere estar solo y quiere pasar mucho tiempo, y que debería tener correspondencia con eso, y muchas otras conclusiones interesantes en cuanto que tenían que ver con la forma como se hacían las viviendas. E hicimos una presentación, llamémosla revolucionaria para ese momento. Estamos hablando del año 69-70. Y los profesores que fueron miembros del jurado se horrorizaron ante nuestra propuesta. Se horrorizaron, porque eran los que habían diseñado esos apartamentos en general. Y pues, ante un trabajo que era extraordinario, pero que obviamente no tenía unos diseños perfectos, porque no tuvimos tiempo para hacerlo, discutieron si nos iban a raspar o no, y nos pusieron 13. Y eso para mí fue una frustración terrible, pero es el semestre que recuerdo como que aprendí muchísimo, que aprendí mucho más. ¿Cuál es la otra? Felicidad. Bueno, acabas de decir que estudiabas con la que después sería tu esposa. Terminé casándome con una muchacha que en ese momento era gordita, después adelgazó, después empezó a trabajar en la misma oficina donde yo trabajaba. Y mientras fuimos estudiantes no fuimos novios. Salíamos en el grupo y todas esas cosas, muy chévere, pero nunca fuimos novios. Y un día ella consiguió trabajo con otro de los que estaba en la oficina, Billy Fogler, y ella fue para allá, y el que abrió la puerta fui yo, y yo no la reconocí. Se había transformado, había adelgazado, estaba bellísima, y bueno, esa es una felicidad. Una cosa que para que no se nos quede en el tintero, que es como una pregunta, es una reflexión, que es que tú, 50 años dando clases te han permitido a ti también tener un registro de la evolución, no solamente del proceso de los profesores, de la docencia, de la relación que existe entre la academia y el mundo profesional, sino también de los estudiantes, que es una cosa. O sea, mira, me encantaría poder ver los resultados de los ejercicios que hizo Beatriz que hicieron Beatriz y sus compañeros contigo. Yo he visto tu trabajo de ascenso y he visto los resultados de ellos y recuerdo perfectamente los míos.
Y yo, quizás es esa sensación que a veces uno tiene de que todo tiempo pasado fue mejor. A mí me parece que ahorita es lo contrario. Yo me sorprendo, que por cierto hay algunos aquí, estudiantes míos contemporáneos. Ahí está María Claret, por ejemplo. Y uno, oye, yo de verdad me quito el sombrero y quedo estupefacto ante los resultados que se logran. Tienen que ver con los medios tecnológicos, pero obviamente tiene que ver también con otras cosas. Quizás porque ha cambiado mucho, y tú sí podrías hablar de eso más que cualquier otro, de esa relación de la que habla Beatriz como paternal y cómo eso ha ido evolucionando, cambiando y ha permitido que los resultados de nuestros estudiantes en este momento sean tan buenos. Voy a citar a dos personas que me han hablado de eso casi que en tono de reclamo. O sea, uno es Alfredo Sanabria. El otro es Ramón Paulini. Ambos en distintos momentos me dijeron, Alfredo Sanabria particularmente me dijo, oye, es que la verdad que nosotros no tuvimos tan buenos profesores como los que están teniendo estos alumnos. Y es verdad, o sea, los profesores también aprendemos, o sea, ¿por qué damos clases? Nosotros damos clases para aprender, o sea, eso no es la única razón, pero es una razón bien importante. Y en el proceso de muchos años de docencia, uno va aprendiendo a dar clases. Ramón Paulini, viendo las entregas de la unidad de este semestre, se me acercó y me dijo, oye, yo no sé qué está pasando, pero esto es infinitamente superior a las entregas que hacíamos nosotros en mi época. Es verdad que no es mejor, no hay tiempo pasado mejor que el presente. En este caso, yo creo que la Facultad de Arquitectura ha llegado a una madurez importante, la Unidad 9 con ella, y a lo mejor como motor de ella también, porque la Unidad 9, vale la pena decirlo en este momento, es la unidad más antigua de la Escuela de Arquitectura y además es la más grande. La Unidad 9 tiene 17 profesores activos y 19 en total, y 240 alumnos en este momento. Entonces, bueno, a pesar de que este país cada día va en declive y cada día aparentemente no va a poder recuperarse de esta caída continua desde hace algunos años, la Facultad de Arquitectura y nuestra unidad pareciera reflejar lo contrario. Eso lo puede ver cualquier persona, lo puede constatar cualquiera que vaya a una entrega, y es verdad. O sea, creo que los profesores ahora hemos aprendido a dar clases y hemos aprendido a aprender. Bueno, quiero también agradecer otra vez a Colectania por estos espacios en que nos permiten precisamente hablar de arquitectura y de cómo se enseña arquitectura, que creo que también es valioso, y creo que es importante también reconocer el esfuerzo que desde la Facultad de Arquitectura se hace. Y bueno, los resultados están básicamente en los arquitectos que se están graduando de esa escuela. Realmente quería, ya ahorita que me dijiste que soy la última, me pusiste un poco nerviosa, pero quería como comentar varias cosas que son anecdóticas en principio, porque yo con Edwin no hemos tenido como una relación así muy... Soy como la hija rebelde también en este caso, pero siempre reflexiono, ahorita que soy también parte de la plantilla docente, de cómo aprendí arquitectura por parte, en este caso particular, de Edwin, y siempre recuerdo y reflexiono sobre un primer ejercicio que era segundo semestre, y no sé si lo recuerdas, en el que, digamos, habían dos ejercicios en simultáneo, uno era medianera y la otra era topografía. En segundo semestre, para los que todos somos arquitectos, no tenemos las herramientas suficientes para, digamos, enfrentar un proyecto como ese. Y para mí, ahorita que reflexiono sobre todo lo que aprendí yo, particularmente en ese semestre, básicamente fue como un shot de arquitectura para alguien que desconocía completamente de qué iba esto de aprender en principio la arquitectura. Y creo que eso para mí fue súper importante y marcó lo que venía después, porque en ese momento, en lo personal, no tenía la certeza de estudiar arquitectura. Yo creo que yo me enamoré de la arquitectura estudiando arquitectura, básicamente, y entendiendo eso de crear espacios y que somos, digamos, los primeros que desde el imaginario entendemos cómo podemos habitar. Y creo que eso es, digamos, una de las herramientas que yo hoy en día aprecio mucho de la enseñanza que tuve de tu parte,
Y claro, ahí viene como la curiosidad del tema de la estructura y todo esto, pero nosotros siempre vemos el resultado. Y creo que la cultura ahorita de la inmediatez dice, wow, la Plaza de los Palos Grandes, que precisamente ahorita estaba viendo, ya son 15 años de esa plaza, y yo todavía recuerdo cuando la presentaste en la unidad como proyecto. Entonces ya han pasado 15 años y la veo y me parece atemporal, o sea, está como, no sé, lo hubieses proyectado hace 3 años. Entonces, claro, al final uno ve el resultado y creo que la relevancia hoy en día es también ver el proceso, porque para llegar ahí, digamos que te has cultivado muchísimo, y quiero como, la pregunta a lo que va, y creo que con esto puedes cerrar, es ese origen en el que te enamoraste de la arquitectura y estamos viendo los resultados de hoy en día, pero nos comentes un poquito de ese proceso en el que dijiste, bueno, esto es lo que yo voy a hacer y tengo ya 50 años en esto y bueno, evidentemente no vas a hacer otra cosa. Entonces me gustaría saber cómo no sabemos, capaz eres después otra cosa, pero digamos que ese origen y ese proceso que ahorita estamos viendo los resultados, ojo, y eso es otra vez, uno ve ahorita todos los resultados, pero ese proceso y el origen creo que también hay que darle volumen y entender que la inmediatez no es tan chévere, pero no es real. Sí, también los profesores a veces somos muy impacientes. Yo debo confesar que no trataba bien a Yildre porque no entendía. Una cosa que para mí era obvia, oye, una cosa que va. No, yo decía, ¿por qué no entiende una cosa tan obvia? Que un mismo programa metido en 2 terrenos diferentes, uno medianero y uno no medianero, libre, tienen que tener una respuesta arquitectónica diferente que así tengan el mismo programa. Eso lo tengo clarísimo ahora, pero no tenía clara la paciencia que yo debería tener con un estudiante que de segundo semestre, que todavía no sabe ni siquiera si quiere ser arquitecto. Y yo creo que ahora los profesores todos somos mucho más cariñosos con nuestros alumnos, ¿no es cierto? Incluyéndote a ti. O sea, hemos cambiado. O sea, muchos me dicen, oye, cuando tú eras mi profesor te teníamos miedo. Claro, porque uno también era impaciente. Ahora no, ahora uno entiende muchísimo más eso con más claridad. Yo soy cuñado de Edwin, pero soy su cliente. Él hizo mi casa. En un momento no me dejó ni siquiera cambiarle un ladrillo. Y eso, discutimos mucho sobre eso. Pero hoy en día estoy feliz en mi casa. Y se lo agradezco a Edwin. Gracias. Bueno, no deberíamos terminar esto sin súper agradecer a la señora Denise, a la hospitalidad de Colectania. La sentimos como una casa para todos, así que espero que también ustedes la sientan así. Agradecerle evidentemente a la revista Entre Rayas, a sus Yepes y a todo su equipo haber hecho posible este evento y conmemorar algo que creemos nosotros, no solo porque somos amigos de Edwin, sino porque es una cosa como conmemorable, que son 50 años en dictando cátedra, ¿no? ¿Vas a decir algo? Sí. Espérate, déjame terminar los agradecimientos. Y agradecer también a la Unidad Docente 9 y a todos sus profes que están aquí, y es importante el apoyo. Porque bueno, de repente a alguno de nosotros nos tocará estar en la silla de él dentro de algunos años. Quiero terminar con una frase de Edwin, que él hablaba de la impaciencia, pero él nos ha acuñado una frase que ahora la usamos todos, que es: la prisa es plebeya. Entonces, el evento termina, pero empieza algo llamado Coffee Break, para lo cual esperamos que se queden. Bueno, sí. Nuevamente agradecer a la señora Denise, a Colectania, a mis amigos, a todos los profesores, a la familia, Entre Rayas, que ha sido la estructura fundamental de todos estos eventos, que esto esté pasando.
que esté pasando hoy, que es día de mi cumpleaños, es una cosa que no sé por qué pasó. Empezó, me contrataron en la Universidad Central de Venezuela el mismo día que yo cumplía años. No sé qué significa eso, pero ha sido siempre muy importante para mí. Creo que yo estaba predestinado a esto. Gracias. Nos ha quedado bien. Nos ha quedado bien. Nos ha quedado bien.